Hola a todos, bellezas, y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo un tema que, créanme, es de esos que te dejan con la boca abierta. Vamos a hablar de un bombazo, de una noticia que ha sacudido el mundo de la farándula turca, y es que Demet Özdemir, la mismísima Demet Özdemir, está a punto de demandar a un médico. Sí, escucharon bien. La razón. Según los rumores, y ya saben que a mí me encanta meterme en estos chismecitos, este médico habría arruinado su belleza. Imagínense la magnitud. Ya saben que Demet es una de las actrices más bellas y queridas de Turquía, una de las más admiradas a nivel mundial. Y la idea de que algo así le suceda es un escándalo. Así que prepárense, porque hoy vamos a desmenuzar esta bomba. Vamos a sumergirnos en los detalles de lo que se dice que sucedió, las posibles consecuencias legales, y por supuesto, a opinar sobre todo este drama. ¿Están listos? Porque yo sí. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, comencemos. Demet Özdemir, como ya les decía, es un nombre que resuena en todo el mundo. Conocida por su papel en series como Erkencikus o Pájaro Soñador, y más recientemente en Doğduğun Kaderindir, no solo es una actriz talentosísima, sino también un ícono de la moda y la belleza. Sus rasgos delicados, su sonrisa radiante y ese brillo natural la han convertido en un referente para muchas mujeres. Su belleza es algo indiscutible. Por eso, cuando se habla de algo que pueda afectar esa imagen, el impacto es enorme. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, de forma muy discreta al principio, en las redes sociales turcas. Algunas cuentas de chismes, que son famosas por sus exclusivas y por estar siempre al tanto de lo que ocurre en el mundo de las celebridades, empezaron a insinuar que Demet no estaba pasando por un buen momento debido a un procedimiento estético que no había salido como esperaba. Se hablaba de cambios en su rostro, de un aspecto diferente, y de una tristeza palpable en algunas de sus apariciones públicas. Al principio, claro, eran solo rumores. La gente especulaba, comentaba, pero no había nada concreto. Sin embargo, la situación tomó un giro cuando algunos medios turcos de renombre comenzaron a hacerse eco de estos rumores. Periodistas especializados en el corazón y la farándula, que tienen fuentes muy bien informadas, empezaron a hablar de una posible demanda contra un médico cirujano estético. Se mencionaba la posibilidad de que Demet se sintiera insatisfecha con los resultados de un tratamiento que aparentemente habría buscado para mejorar o realzar algunos aspectos de su rostro. Lo más interesante y lo que realmente encendió las alarmas fue que la propia Demet, sin confirmar ni desmentir explícitamente nada, dejó algunas pistas en sus redes sociales. Publicaciones enigmáticas, frases que sugerían un momento difícil, y sobre todo, la ausencia de sus acostumbrados selfies y publicaciones en las que solía mostrarse radiante, comenzaron a alimentar la especulación. Era como si estuviera esperando el momento oportuno para hablar. Según la información que ha trascendido, y que, como siempre, debemos tomar con pinzas hasta que se confirme oficialmente, el problema estaría relacionado con un tratamiento no invasivo, posiblemente rellenos o botox, que habría alterado la armonía natural de su rostro. Los resultados, al parecer, no habrían sido los esperados, provocando asimetrías o cambios que no le habrían gustado a la actriz. Se habla de que el médico en cuestión, un profesional con gran reputación en Turquía, habría cometido algún error en la aplicación del tratamiento, o bien, no habría advertido a Demet sobre los posibles efectos secundarios. Lo cierto es que si esto es verdad, la situación es muy delicada. Y aquí es donde entramos en el terreno legal. ¿Qué implicaciones podría tener una demanda de este tipo? Pues depende de muchos factores. En primer lugar, es fundamental demostrar que hubo una negligencia por parte del médico, es decir, que no cumplió con los estándares de cuidado y profesionalismo requeridos. Esto podría implicar que no informó adecuadamente a Demet sobre los riesgos del tratamiento, que no realizó una evaluación previa correcta, o que cometió un error durante el procedimiento. En segundo lugar, es necesario demostrar los daños sufridos. En este caso, el daño sería principalmente estético, pero también podría incluir un daño moral. Demet, como figura pública, depende en gran medida de su imagen. Cualquier cambio que afecte su apariencia podría impactar en su trabajo, en sus contratos publicitarios y en su reputación.
El impacto emocional también es importante. Imaginemos la frustración y la tristeza que puede generar sentirse insatisfecha con la propia imagen, especialmente cuando esa imagen es tan importante para tu carrera. Las posibles consecuencias legales podrían ser variadas. Demet podría solicitar una indemnización por daños y perjuicios, que cubriría los costos de los tratamientos correctivos, la pérdida de ingresos y el daño moral. También podría solicitar que el médico deje de ejercer su profesión, o incluso, dependiendo de la gravedad de la negligencia, que se enfrente a cargos penales. Por supuesto, el médico también tendría derecho a defenderse y a presentar su versión de los hechos. La batalla legal podría ser larga y costosa, pero teniendo en cuenta la fama y el dinero de Demet, probablemente estaría dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender lo que considera justo. Ahora bien, ¿qué opino yo de todo esto? Pues, por un lado, entiendo la frustración de Demet. Como mujeres, muchas de nosotras nos preocupamos por nuestra apariencia y buscamos mejorarla de alguna manera. Es natural querer sentirnos bien con nosotras mismas. Pero por otro lado, creo que es importante ser muy cautelosos con los tratamientos estéticos. Hay que informarse bien, elegir a profesionales de confianza, y ser conscientes de los posibles riesgos. La belleza natural es, y siempre será, la mejor opción. En cuanto a la demanda, creo que Demet está en todo su derecho de defenderse y de buscar justicia si considera que ha sido perjudicada. Es importante que los médicos cumplan con su deber de informar y de actuar con profesionalismo. La salud y el bienestar de los pacientes deben ser siempre la prioridad. La historia de Demet y el médico es un recordatorio de que la belleza es un tema complejo y que la búsqueda de la perfección a veces puede tener consecuencias inesperadas. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre la presión social, los estándares de belleza y la importancia de aceptarnos y amarnos tal como somos. En definitiva, la noticia de la posible demanda de Demet Özdemir contra un médico por supuestamente arruinar su belleza ha sacudido a la farándula turca. Los rumores sobre un procedimiento estético fallido, las posibles implicaciones legales y la especulación sobre la imagen de la actriz han generado un gran interés en los medios y en las redes sociales. Es una situación delicada que pone de manifiesto la importancia de la información, la responsabilidad de los profesionales de la salud y la necesidad de cuidar nuestra salud y bienestar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet está en lo correcto al demandar al médico? ¿Han tenido alguna experiencia similar con tratamientos estéticos? Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas juntos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, bellezas. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes y compartir las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y hoy, como ya saben, tenemos un tema jugoso, un auténtico bombazo que está incendiando las redes sociales y los medios de comunicación en Turquía y más allá. Si hablamos del supuesto conflicto legal que enfrenta nuestra querida Demet Özdemir con un médico, un escándalo que ha puesto en vilo a sus fans y a toda la industria del entretenimiento. Ya hemos hablado un poco sobre el tema, pero ahora quiero profundizar en los detalles, analizar las posibles aristas de esta situación y, por supuesto, dar mi humilde opinión sobre este asunto tan delicado. ¿Están listos para sumergirnos aún más en el drama? Pues vamos allá. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la escena turca, permítanme refrescarles la memoria. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una de las actrices más icónicas y queridas de Turquía. Su carisma, su talento actoral y su belleza natural la han catapultado a la fama internacional. Es sin duda una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su papel en la serie Erkencikus la convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. Su química con Can Yaman, su coprotagonista, generó una legión de seguidores y los rumores sobre su posible relación en la vida real alimentaron aún más su popularidad. Luego, con su interpretación en Doğduğun Kaderindir, demostró una vez más su versatilidad actoral y su capacidad para abordar roles complejos y emotivos. Además de su éxito en la televisión,
Demet es una figura muy influyente en el mundo de la moda y la belleza. Sus looks, sus peinados y su estilo son imitados por miles de mujeres en todo el mundo. Es una verdadera influencer y una embajadora de la belleza turca. Por eso cualquier noticia que afecte su imagen, como en este caso, genera un impacto significativo en la opinión pública y en la industria. Ahora adentrémonos en los entresijos de este escándalo. Como mencioné al principio, los rumores comenzaron a circular discretamente en las redes sociales, a través de cuentas de chismes y foros de discusión dedicados a las celebridades turcas. Estas fuentes, que suelen ser bastante fiables en cuanto a las primicias, comenzaron a insinuar que Demet no estaba pasando por su mejor momento debido a un supuesto procedimiento estético que no había salido como esperaba. Al principio, las especulaciones eran vagas y poco concretas. Se hablaba de cambios en su rostro, de una aparente insatisfacción con su apariencia y de una cierta tristeza en sus apariciones públicas. Sin embargo, con el tiempo los rumores se fueron intensificando y ganando fuerza. Algunos medios de comunicación más importantes comenzaron a hacerse eco de estas informaciones, lo que les dio una mayor credibilidad y visibilidad. Periodistas especializados en el corazón y la farándula, con acceso a fuentes bien informadas dentro de la industria, comenzaron a hablar de una posible demanda contra un médico cirujano estético. Se mencionaba la posibilidad de que Demet no estuviera contenta con los resultados de un tratamiento, supuestamente realizado para mejorar o realzar algunos aspectos de su rostro. La situación se volvió más seria cuando la propia Demet, sin confirmar ni desmentir explícitamente los rumores, empezó a dejar pistas en sus redes sociales. Publicaciones enigmáticas, frases que sugerían un momento difícil, y la ausencia de sus habituales selfies y fotos radiantes, comenzaron a avivar la especulación y a despertar la curiosidad de sus seguidores. Era como si estuviera esperando el momento oportuno para comunicar algo importante. Según la información que ha trascendido, y que, como siempre, debemos tomar con cautela hasta que se confirme oficialmente, el problema estaría relacionado con un tratamiento no invasivo. Se especula con que podría tratarse de rellenos dérmicos o aplicaciones de Botox, procedimientos comunes en la medicina estética para rejuvenecer y mejorar la apariencia del rostro. Al parecer, los resultados de este tratamiento no habrían sido los deseados, provocando asimetrías, cambios en las facciones y, en definitiva, una insatisfacción con la imagen de la actriz. Lo más preocupante es que se rumorea que el médico en cuestión, un profesional con una reputación consolidada en Turquía, podría haber cometido algún error en la aplicación del tratamiento, o, lo que es peor, no haber informado adecuadamente a Demet sobre los posibles riesgos y efectos secundarios. Si esto fuera cierto, estaríamos ante una negligencia médica que podría tener graves consecuencias legales y profesionales. Ahora, quiero analizar las posibles implicaciones legales que podría tener esta situación. En primer lugar, es fundamental que Demet pueda demostrar que hubo una negligencia por parte del médico. Esto implicaría demostrar que el profesional no cumplió con los estándares de cuidado y profesionalismo requeridos. Para ello se tendría que demostrar que no se informó adecuadamente a Demet sobre los riesgos del tratamiento, que no se realizó una evaluación previa adecuada o que se cometió un error durante el procedimiento. En segundo lugar, sería necesario demostrar los daños sufridos. En este caso, el daño sería principalmente estético, pero también podría incluir un daño moral. Como figura pública, la imagen de Demet es su herramienta de trabajo y su fuente de ingresos. Cualquier cambio en su apariencia que afecte su trabajo, sus contratos publicitarios y su reputación, podría tener un impacto económico significativo. Además, el daño moral, es decir, el sufrimiento emocional causado por sentirse insatisfecha con su propia imagen, también podría ser considerado en una posible demanda. Las posibles consecuencias legales para el médico podrían ser variadas. Demet podría solicitar una indemnización por daños y perjuicios, que cubriría los costos de los tratamientos correctivos necesarios, la pérdida de ingresos y el daño moral. También podría solicitar que el médico deje de ejercer su profesión, o incluso, dependiendo de la gravedad de la negligencia, que se enfrente a cargos penales. Por supuesto, el médico tendría derecho a defenderse y a presentar su versión de los hechos. Podría argumentar que Demet fue informada adecuadamente de los riesgos, que se realizó una evaluación previa correcta y que el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con los estándares médicos. La batalla legal podría ser larga y costosa, pero teniendo en cuenta la fama y el poder adquisitivo de Demet, es muy probable que esté dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender lo que considera justo.
Pero, ¿qué opino yo de todo esto? Como siempre, me gusta analizar las situaciones desde diferentes perspectivas. Por un lado, entiendo la frustración de Dem. Et. La búsqueda de la belleza y la mejora de la apariencia física es algo muy común en nuestra sociedad. Muchas mujeres y también hombres buscan procedimientos estéticos para sentirse mejor consigo mismos y para aumentar su autoestima. Es comprensible que Demet, como figura pública, se preocupe por su imagen y quiera lucir lo mejor posible. Sin embargo, es importante ser muy cautelosos con los tratamientos estéticos y ser conscientes de los posibles riesgos. Por otro lado, creo que es fundamental que los médicos cumplan con su deber de informar adecuadamente a sus pacientes sobre los riesgos y beneficios de cada tratamiento. La transparencia y la honestidad son esenciales en la relación médico-paciente. La salud y el bienestar de los pacientes deben ser siempre la prioridad, por encima de cualquier interés económico o profesional. En cuanto a la demanda, creo que Demet está en todo su derecho de defenderse y de buscar justicia si considera que ha sido perjudicada. Es importante que los profesionales de la salud actúen con responsabilidad y que asuman las consecuencias de sus actos si cometen errores. La historia de Demet y el médico es un recordatorio de que la belleza es un tema complejo y que la búsqueda de la perfección a veces puede tener consecuencias inesperadas y dolorosas. Nos invita a reflexionar sobre la presión social, los estándares de belleza y la importancia de aceptarnos y amarnos tal como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras diferencias. Es importante recordar que la belleza verdadera reside en la confianza, la autenticidad y la bondad. La belleza exterior puede ser efímera, pero la belleza interior perdura para siempre. En definitiva, la posible demanda de Demet Özdemir contra un médico por supuestamente arruinar su belleza ha sacudido la farándula turca. Los rumores sobre un procedimiento estético fallido, las posibles implicaciones legales y la especulación sobre la imagen de la actriz han generado un gran interés en los medios y en las redes sociales. Es una situación delicada que pone de manifiesto la importancia de la información, la responsabilidad de los profesionales de la salud y la necesidad de cuidar nuestra salud y bienestar. Y bueno, bellezas, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado esta profunda inmersión en el drama de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet está en lo correcto al demandar al médico? ¿Han tenido alguna experiencia similar con tratamientos estéticos? ¿Qué consejos le darían a Demet en esta situación? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más diversión. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.